Diputado Milei de sortear su sueldo de diputado nacional. Hay 250.000 inscriptos para los 205.000 pesos que hoy estaría cobrando Javier Milei. A ver, Mabel, claro, bueno, ¿te podés anotar? Vamos a anotar a Mabel. Mabel, anotate. No, pero vas a tener que Sí, poner anotate. el DNI. Me cuesta decirle diputado, me cuesta decirte diputado. Y a mí me cuesta dejar de decirte tío. Dale. No, vos no me podés decir tío. Dale. Soy tío, abuelo, soy todo, no tengo problema. Bueno, muy polémica la decisión de el diputado Milei de sortear su sueldo de diputado nacional. Sortearlo significa que abrieron una página, tuvo más de 1 millón de visitas y 250.000 inscriptos para los 205.000 pesos que hoy estaría cobrando Javier Milei. Ese es el sueldo neto de un diputado. Primero, ¿por qué? Segundo, ¿por qué no lo donás a alguien que lo necesita y por qué lo sorteás? Bien, vamos por partes. Vos sabés que como filosóficamente soy anarcocapitalista. Sí. En esa concepción que yo tengo de la vida, el Estado es un robo, los impuestos son un robo, el Estado es una institución violenta que te quita tu dinero a la fuerza. Por lo tanto, es como que para mí, en cierta manera, es un dinero mal habido, un dinero sucio. Sí. En ese contexto, yo cuando cobro la dieta, digamos, ahí hay un conflicto de intereses para mí en lo conceptual. Entonces, yo quiero renunciar a la dieta. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos, para poder renunciar a la dieta, tenés que modificar la ley de administración financiera del Estado. Y tengo algunos compañeritos de trabajo que no están, digamos, o sea, muy de acuerdo con mi visión. Entonces, que dicho sea de paso, el Congreso se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina, básicamente porque todos iban ad honorem. Sí. Pero después cambió eso. Bueno, entonces, para evitar el paso del tiempo y para que se estire y todo, dije, bueno, voy a regalarlo de alguna manera. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Si yo hago una donación directa, ¿cuál es el problema? Estaría haciendo caridad con el dinero ajeno. Es decir, yo estaría direccionando esos recursos. O sea, y en general cuando se hace eso, no digo que en todos los casos, pero cuando se hace eso, se suele hacer en algún lugar donde tenés cierta afinidad y me parece que eso está mal también. Entonces, claro, entonces, ¿cómo te liberas de esto? Que sea para todos, ¿sí? Con la única restricción que sea mayor de edad y persona física y, digamos, sortearlo. O sea, ¿Y por qué no utilizás un filtro para que sea para gente que lo pueda necesitar? ¿Y qué pasa si se lo saca un rico? que se anote el que quiera, digamos, yo no tengo por qué estar... O sea, la idea es que ese dinero que se le sacó por la fuerza al pueblo, vuelva al pueblo. ¿Y por qué no lo...? A ver, son 205.000 pesos netos hoy. ¿Por qué no, estoy tirando ideas, ¿por qué no lo sorteás entre 20 y 10 lucas cada uno? No, digo que se anoten los que quieran. Y está bien, pero vamos a suponer que no, que sea porque si total todos para los que meses sea lo más voy a... democrático. Pero ¿por qué? Si total lo voy a estar sorteando todos los meses. ¿Cuál es el problema? Y bueno, que me parece que es mucha plata para uno. Pero, digo, yo te lo sugiero. O dividirlo en 4. Dividir 4. ¿Qué sé yo? Digamos, me parece. De 50.000. ¿Sabes lo que pasa? Que si lo dividimos más, que también esa es una división arbitraria. Sí. Y entonces, o sea, y van a decir, no, bueno, entonces lo hace para que este lío, digamos, se multiplique por 4. En realidad, digamos, no estaban los planes de nadie, o sea, digamos... O sea, ya están anotados 250.000 personas. En el reporte que me pasaron a la mañana, eso era ayer, ya hay 350.000 personas. No, es una cosa increíble. ¿Y cómo va a ser el sorteo? ¿Con escribano? Hay un escribano, sí, va a ser con... Ahí te registras, ¿no? En la página con Exactamente. DNI, nombre, apellido. Sí, que son los datos que convencionalmente se ponen para este tipo de situaciones. Celular, o sea, ¿no? y fecha de nacimiento. Claro, porque es así como a vos te llega el dato del número que se te asigna, sí, que también se genera... Ahí cuando dice acepto bases y condiciones... A ver, Mabel, claro, bueno, ¿te podés anotar? Vamos a anotar a Mabel. Mabel, anotate. No, pero vas a tener que poner anotate. el DNI, digamos. Tenés que poner el DNI. Hizo test, podés Yo anotarte. me hice el test en vivo ayer, negativo. Imagino, si no estarías aislada. Ahí está anotándose Mabel. Ahí está, Mabel. Va a tener que poner el celular. Está soltera, Mabel, si alguien quiere. Es para que te llegue la comunicación. Por el celular avisas después. Avisa por el celular y avisa por el mail, por si falla alguno de los mecanismos. Entonces a vos
Porque tenés que, primero ¿qué te tiene que qué llegar datos la están pidiendo? A ver. notificación de cuál es tu número. Ahí, Chiche, DNI, nombre, apellido, correo electrónico, celular, fecha de nacimiento y abajo tenés que aceptar las bases y condiciones como en un montón de páginas y Es un- sorteos. Pones clic y... ¿Cuántos años tiene, Y Mabel? sí, sos joven. Sos joven, 54 Bueno, en la parte del años. celular la tapan, mira. 54 años parece 60. Ay, Chiche. Mabel que está No. soltera. Igual se imaginará Sí, que obvio. yo, digamos, el procedimiento ese no lo estoy cargando yo. Claro. O sea, Es nuestra productora. ¿Qué pretendés con esto? devolverle el Como dinero... acto político, digo. Porque esto de el pueblo, el dinero del pueblo, el pueblo me suena al Partido Obrero. Es un dato que lo uso yo con mis actos comunistas. Que el dinero del pueblo vuelva al pueblo. Bueno, no es muy libertario. Bueno, pero vos sabés que los libertarios los hay de izquierda y también los hay, si vos querés, de defensores de la propiedad privada, que son los anarcocapitalistas. Si yo filosóficamente soy eso. ¿Vos sos un hombre de izquierda? No, soy anarquista, anarquista de filosóficamente. derecha. Exactamente. Está bien, O de anarquismo. propiedad privada. si Ahora, vos pero querés. digamos, vos pretendés llegar a ser presidente, ¿sí? Un anarquista sería- presidente no me va. No, está bien. A ver, pero lo que pasa es que vos cómo No manejás sé la cómo transición. conciliar, ¿sabes? No, pero vos Yo te fijate- entiendo, vos sos diputado en este momento. A ver, Mira, está colapsada, ¿eh? No, Otra vez colapsó. No, ahí Está tenés el colapsado. número. Ahí está, ya Ahí te se puede asignaron un anotar. número. ahí está, ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, voy a explicarlo. O sea, Sí. hay una cuestión que es mi posición filosófica. O Sí, sea, para digamos, entenderlo. que es como yo veo el mundo, como yo interpreto el mundo. Ese es, si vos querés, mi mundo ideal. Ahora, después vivo en un mundo real. El mundo real, en ese mundo real yo soy minarquista. Como, o sea, el Estado, lo que se llama el Estado gendarme, seguridad y justicia. En ese contexto, Foucault puro. pone... Abrir o las sea, cárceles, cerrar las fábricas y cerrar las escuelas. ¿Sabes que no es Eso eso? es Foucault, bebé. No. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente, que en el minarquismo, ¿sí? Que vos, o sea, solamente hay seguridad y justicia, digo, yo decido participar dentro del sistema y dentro del sistema voy contra el statu quo. En esto digo, yo siempre soy muy claro, que es contra el statu quo, no contra el sistema. Porque si estuviera en contra del sistema, por decirlo de alguna manera, no participaría dentro del sistema. Si yo me meto adentro del sistema es Pero porque, bueno, digamos, estoy aceptando la regla de Vos sos juego. un anarquista que acepta el sistema. Bueno, es lo que la tecnología me ofrece hoy. Digamos, no tengo una mejor solución tecnológica. De hecho, desde mi punto de vista, el anarcocapitalismo va a ser posible cuando la tecnología evolucione lo suficiente como para poder eliminar al Estado. De hecho, la existencia del Estado es el fracaso de la sociedad en poder vincularse no agresivamente. Es eso el Estado. El Estado para vos no sirve para nada. No hay cosas regulatorias que hace el Estado que son necesarias, aún siendo vos anarquista. No, todo lo que hace el Estado produce daño porque lo hace por la fuerza. Es más, y tampoco adhiero a la visión Un neoclásica. hospital público en estos momentos que ¿Y con atiende qué lo gente que financiás? no tiene dinero. ¿Y con qué lo financiás? Con los impuestos. ¿Y los impuestos, digamos, la gente lo paga voluntariamente? No, se lo sacás a punta de pistola. Se lo sacás a punta Bueno, de Una pistola. sé, escuela pública. Pero ¿cómo atendés a los Es- pobres? es- ¿Cómo es- atendés? es- Pero ¿cómo los atendés? La pregunta es, o sea, vos para dar, o sea, Yo soy pobre y me muero en la calle. no, No estudiás. eso es falso. No, eso es Tampoco falso. estudiás. Eso es falso. Ahora, digamos, ahora lo vamos a explicar. Pero digo, lo primero que hay que entender es que, o sea, vos quiere decir que entonces si ves que él tiene una dificultad, vos estás avalando cometer un crimen contra ella para sacarlo a él del problema. ¿Vos estás avalando eso? Sí. Bueno, digo, para mí eso moralmente está mal. O sea, Porque yo no creo que sea un crimen, yo creo que es. ¿cómo una que no? cuestión ¿Cómo que solidaria no? elemental. ¿Cómo que no? Pregúntale a ella cuando le vayas y le robes el dinero, a ver qué es o no. Depende para qué use yo el impuesto. ¿Cómo Si que no? yo Pero lo eso es uso para absoluto- atender pero a él es- que no, está enfermo. Pero eso es absolutamente discrecional. Es decir, ¿por qué, digamos, le querés imponer a ella por la fuerza lo que vos querés en tus preferencias? Eso es absolutamente violento. Es como que yo diga ahora, a partir de ahora les voy a sacar a todos ustedes la mitad de los ingresos y me los voy a gastar en lo que a mí se me da la gana. Y porque ese es el criterio socialmente óptimo. ¿Y quién tiene esa vara? Digo, de hecho, Hayek eso lo llamaba la fatal arrogancia. ¿Sí? Entonces, en ese punto es... Para mí, digamos, todo lo que hace el Estado lo hace mal porque tiene un vicio de origen, es que te saca las cosas violentamente. O sea, nadie paga voluntariamente los impuestos. Respecto al sistema de salud, esto es muy interesante. Argentina tenía el mejor sistema de salud del mundo a fines del siglo XIX. ¿Y cómo se construyó el sistema de salud argentino, que se llama el mutualismo? Bueno, por un lado, se agrupaban por comunidades. Sí.
Y entonces te aparecían los hospitales, sanatorios, digamos. Demográficamente era posible. En términos de comunidades. Después también se agruparon en términos de trabajo. Por eso, ¿cuál fue la primera obra social más grande de la Argentina? La fraternidad. Porque ¿cuál era el sector más pujante de la economía? Los ferrocarriles. Después, ¿cómo solucionaban estas cosas en el campo? Digamos, alguien que vivía en el campo, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Vos tenías tu familia, tenías tus trabajadores. ¿Qué pasa? Si a alguien le pasaba algo, irte hasta la ciudad era muy riesgoso en términos de tiempo y que podía costarle la vida a los seres humanos. Entonces se construyeron sus propios hospitales. Es decir, y había una parte remanente pequeña, digamos, que la proveía el Estado. Por lo tanto, o sea, el sector privado puede resolverlo solo. De hecho, fíjate que cerca de la mitad de las personas que están, digamos, en el sistema de salud en Argentina tienen una prepaga. Por lo tanto, es falso, digo, que no lo pueda resolver el sector privado. Ese es el primer punto. Es decir, Los de la prepaga dicen que pierden guita. bueno, porque los regula el Estado. Te Porque piden subsidio. No, porque los regula el Estado. Sacá el Estado del medio, vas a ver que todo funciona mejor. Porque vos lo que tenés que tener en cuenta, que a vos, digamos, o sea, el que está en blanco, le sacan el 70%, porque entre lo que cobrás y lo que paga tu empleador hay 65%, y cuando te das vuelta, de eso la mitad te lo lleva a los impuestos. Por lo tanto, digo, el Estado se te lleva el 70%. Si vos tuvieras muchísima más plata disponible, vas a ver cómo vas a poder comprar mejores cosas y cómo, digamos, los servicios y la calidad de los bienes va a subir. Ese es el primer punto. El tema de la educación también está resuelto, digamos, o sea, la forma más fácil de resolverlo es el sistema de vouchers. Si la sociedad, digamos, está de acuerdo El que sistema quiere... chileno. No, digamos, por ejemplo, digamos, el sistema de vouchers... En la educación era el sistema de vouchers. No, Yo te doy la sí. guita, vos elegís el colegio que quieras, acaban de perder las elecciones No, por eso, afano. digamos, eso no está en Chile, eso pasa en Suecia, por ejemplo. No, el sistema de vouchers. En Chile había un sistema de vouchers. Digo, no había eso en ese formato. A ver, digo, por eso el reclamo es distinto. Si no, digo, no tiene sentido el reclamo. Si vos tenés la plata para ir a la institución que a vos se te dé la gana, ¿cuál es el problema? Entonces, el punto es, si la sociedad se puso de acuerdo que quiere que haya educación y todos deciden aportar a ese fondo, bueno, se aporta y cada uno recibe ese dinero para estudiar en la institución que se le antoje. ¿Qué es lo interesante? Que vas a imponer competencia en las distintas instituciones y no condenás a una persona a que vaya a una institución administrada por el Estado que se dedica pura y exclusivamente a adoctrinar personas y a lavarle el cerebro. Hay escuelas públicas muy buenas. No me parece que sea así. No, yo creo que sí. Digamos, o sea, justamente la misión de la educación pública en Argentina, independientemente de que sea de gestión estatal o de gestión privada, ¿sí? En realidad lavan el cerebro y forman a la gente, digamos, en ideologías de izquierda. O sea, crean adoradores de la religión del Estado. Digamos, si no fuera así, yo no tendría que estar explicando esto tantas veces, por ejemplo. Bueno, es tu tarea en estos momentos. Si Bueno, querés nunca seguir creciendo como política. nunca Ahora, he yo te digo lo renegado siguiente. de esto. Una última pregunta, Santiago. ¿Qué haces en el Congreso? Si no te van a dar pelota. Bueno, es muy interesante lo que vos señalás, porque en primer lugar siempre, digamos, tuvieron una actitud despectiva sobre lo que podíamos aportar los liberales en el Congreso, y yo, digamos, básicamente contesté con dos frases. Una pues decía, no, Milei grita, ¿no? Entonces, o sea, San Martín decía que hace más ruido un hombre solo gritando que 100.000 callados, o sea, primer punto, y creo que bastante lío hago al respecto. Si vos te fijás, mi primer discurso es el discurso más visto en la historia de la Cámara de Diputados, y si vos le sumás las reproducciones en distintos canales de YouTube, en mi Instagram y... O sea, es una tribuna más para vos el Congreso. digamos, o sea, sí, pero pará, ahí pasó las 3 millones de reproducciones Sí. en una Eso- semana. eso Con lo es cual, un digamos, o sea, ruido estamos haciendo. Primer punto. Segundo punto, que no es menor, como, digamos, dice el libro de Macabeos, digo que lo debes conocer, dice, la victoria no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Entonces, esto que parecía una cosa así, que se lo tomaban a la risa algunos personajes que andan dando vuelta, es interesante, porque vos fijate todas las cosas que pasaron en los últimos 20 días del año. En general no pasa nada en el Congreso, pasan un montón de cosas Todo pasó en los últimos y 20 días. nadie se entera nada. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se armó tremendo despiole con el tema del presupuesto. Se armó tremendo despiole con bienes personales. Se armó tremendo despiole con lo del consenso fiscal. Se armó tremendo despiole, ¿sí?, con lo que pasó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es decir,
para perseguir a los liberales, ¿sí? El sistema de la casta, ¿qué hizo? Le puso un reflector en la cabeza. Y lo que no se dio cuenta, que podías poner, digo, a mí no me molesta que me pongan el reflector, pero ¿sabes qué? Ilumina el costado, y ahí los mostró que están más sucios que una papa. Así que mirá todo el Milei en estado puro. Mirá todo el despiole que armamos los liberales solamente con 20 días. ¿Te gusta el plan de Guzmán o no lo conoces todavía? A ver, digamos, es un... No te pregunto, digo, vos sos economista. Es deplorable. Ah, bueno. Es decir, lo que hizo fue propio de un adolescente. Además, he señalado sistemáticamente que es un incompetente para el cargo, es un pelele. De hecho, su ¿Qué opina de presupuesto... Guzmán? Que es un incompetente, literalmente. O sea, el presupuesto estaba lleno de errores técnicos, había errores... Quiero saber qué opinas del plan. ¿Hay un plan o no? Y la verdad que el planteo que hizo es propio de un adolescente tardío y con, la verdad, con muy flojito de papeles. ¿Vamos al default? Y si seguimos con estas tesituras que pone el ministro Guzmán, vamos a camino a una piña, un Armagedón directamente. Gracias, diputado. Gracias, tío. Me voy a correr. Chau, Javi. Están los Saludo. Santos, ahora vamos a hablar ¿Puedo con saludarlo Santos. en vivo a Sí. mi tío? Chau, diputado. Él me dice diputado, yo le digo tío, entonces. Seguí haciendo. Gracias. Chao. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado